¿Cómo están, doctores? Buen día. Iniciamos con nuestra clase, por favor. ¿En qué parte nos hemos quedado la última vez? Hemos terminado dietas, ¿no? Buenos días, Doc. Buen día, Sí, doctor. Buenos días, Tenía que doctor. continuar con la dieta enteral, si no estoy mal. Bueno, tenían un ejercicio el día de hoy, ¿sí? Les había dado un caso clínico. O tampoco recuerdan, doctores. del paciente Sí, doctor. pediátrico de 1000 gramos. Eso es, ¿no? Por fin, milagro. Bueno, a ver. Antes de eso, o antes de iniciar con, con esta clase, ¿hay alguno que tenga alguna duda o pregunta sobre cómo realizar su trabajo? Ayer he estado recibiendo algunas dudas de sus compañeros de otros grupos, así que sería bueno tomar algunos minutos de la clase para explicarles. ¿Les ha quedado todo claro, doctores? Sí, Doc, quizás podría explicar a grosso modo cómo hay que hacerlo porque no he entendido muy bien yo tampoco. listo. A ver, Igual, doctor, por favor. enseguida les explico. Este es el fabuloso grupo A, ¿no? Sí, doc. Sí, doctor. Bueno, espérenme un minutito mientras comparto mi pantalla y enseguida les explico. Bueno, a ver, este trabajo es importante que ustedes evalúen y verifiquen las rúbricas de evaluación, ¿sí? Dentro de las rúbricas de evaluación, ustedes van a poder encontrar qué exactamente les está solicitando el docente. Y tomen en cuenta las indicaciones que se les ha proporcionado, ¿no? Dentro de las indicaciones, ustedes van a poder encontrar allí los parámetros que vamos a tomar en cuenta justamente para evaluar dicho trabajo. Sí, espérenme unos minutitos más, no sé qué está pasando, que no puedo compartir la pantalla. A ver, creo que ahora sí. Enseguida les explico. Listo, creo que ahora sí. Habríamos solucionado ese problema. Les comparto la pantalla, a ver, verifiquemos si ahora se puede. Listo, ahora sí. Bueno, ustedes tienen que ingresar a la parte de su grupo. Se van al grupo que corresponde, fisiopatología, ya saben, ¿no? Ingresan a la parte de general, tareas, y a la parte de tareas, bueno, les va a aparecer, ¿no? La tarea que han presentado. ¿Listo? Entonces, a ver, ingresamos a la parte de tareas. Van a poder observar lo que es la rúbrica de evaluación. ¿Listo? Acá tenemos la rúbrica y tenemos las indicaciones, ¿no? Primeramente las indicaciones, observen. No se aceptan trabajos fuera de tiempo, doctores. ¿Listo? Tienen hasta el día sábado, hasta las 23:59 para entregar. Entonces, no siempre esperen hasta el día sábado para hacer esto.
porque como ustedes se han dado cuenta y como les había explicado en los primeros días de clases, les había dicho que el tiempo que ustedes van a tener depende mucho de la complejidad del trabajo y de la extensión del trabajo. Es un trabajo que es moderadamente extenso, donde ustedes tienen que investigar. Si ustedes van a realizar un trabajo el día sábado, lo más probable es que no termine a medianoche. ¿Sí? Se les hace la recomendación de que utilicen este programa o aplicación, ¿no? PictoChart. Es una recomendación, pueden utilizar cualquier tipo de plataforma, programa, aplicación para el desarrollo de lo que es una infografía. ¿Listo? Sin embargo, esta aplicación es de uso gratuito, ustedes pueden registrarse. Creo que hay una versión paga, pero de forma gratuita la pueden utilizar, así que no importa. Y tiene la facilidad de que ustedes puedan realizar justamente infografías. A medida que van trabajando en un documento, ese documento se hace mucho más extenso. ¿Sí? Es como un rollito de papel, nos vamos a imaginar, que se extiende y se extiende y se extiende y se extiende de forma infinita, en este caso la aplicación, para que les permita trabajar. ¿Sí? Es justamente por eso, doctores, que todo trabajo debe ser presentado en formato PDF. ¿Listo? No en otro tipo de formato. JPG, PG, etcétera. No se admite. ¿Por qué? Porque este tipo de aplicación y todas las aplicaciones que nos sirven para trabajar con infografías, como les he mencionado, ¿no? No divide por páginas la infografía. Es una sola página, es un solo documento que se asemeja a un rollo. Ustedes van trabajando en una hojita y esa hojita se va extendiendo y se extiende y se extiende de forma infinita. ¿Sí? Y bueno, si ustedes van a cometer el error de enviar su trabajo en un formato de imagen, yo voy a observar la imagen pequeñita. Ni haciendo zoom al 1000% voy a poder visualizar la imagen de forma correcta. Es mejor que compartan en PDF y eso va a permitir la visualización correcta de sus trabajos. ¿Listo? Bueno, todo trabajo debe ser presentado adjuntando la bibliografía de consulta. Ahí tienen lo que es el título del libro, el autor, la edición, la editorial, el tema o lección y la página en formato APA. Alguno de sus compañeros me decía, no puede ser, doctor, en formato Vancouver porque todos nuestros trabajos en primer año y segundo año lo presentábamos en el formato Vancouver. Miren, no les estoy pidiendo lo que es una tesis doctoral, ¿sí? Lo único que les estoy pidiendo es que la bibliografía tenga el formato APA, nada más. ¿Listo? Cuando hablamos del formato Vancouver, Chicago, el mismo APA, no solamente hace referencia a la bibliografía, hace referencia a todo el documento. Entonces, probablemente aquel estudiante donde su docente de primer y segundo año le pedía un formato Vancouver, quería todo el documento, con un tipo de sangría, un tipo de interlineado específico, un tipo de letra, un número de letra, etc. No nos vamos a olvidar de eso porque no les estoy pidiendo una monografía, les estoy pidiendo una infografía. ¿Sí? Y lo único que debe estar redactado en formato APA es la bibliografía al final del trabajo. En caso de hacer uso de páginas de internet, que seguramente van a cometer ese error muchos de ustedes, es que deben adjuntar el link de esta página. Y como ustedes observan, en este caso solamente va a ser válido aquel link que sea académico. Si ustedes me colocan, he buscado en Wikipedia y en Wikipedia dice tal cosa, no me sirve. Si es de alguna universidad, de algún trabajo de investigación, de alguna página académica como tal, excelente, ¿no? Pueden buscar en el buscador de Google lo que es el Google académico y ustedes van a tener una gran cantidad de documentos que están verificados por asociaciones, etc. Entonces es importante tomar en cuenta eso, ¿no? Porque recuerden que todo lo que está en internet no siempre es fidedigno. Hablamos de las rúbricas. Bueno,
Es importante que ustedes siempre evalúen la rúbrica que les pide el docente, ¿sí? Es como si ustedes estuvieran dentro de mi cabeza y leen mis pensamientos, saben qué es lo que yo quiero para que ustedes saquen 20. Observen, por ejemplo, medidas antropométricas, este título, ¿sí? ¿Cuándo usted va a ser acreedor a esos 5 puntos de medidas antropométricas? Cuando usted mencione, pero también describa de forma detallada las medidas antropométricas, sus características y cómo se aplican estas a la práctica clínica, los resultados y su interpretación. Sí, un ejemplo, les hablo de índice de masa corporal. ¿Cuál es la fórmula? ¿Cómo se utiliza esta fórmula? Tomando en cuenta esta fórmula, ¿cuáles son los resultados? Tomando en cuenta esos resultados, cuando yo digo que mi paciente es delgado, normopeso, cuando digo que mi paciente presenta sobrepeso, obesidad tipo 1, tipo 2, tipo 3, obesidad mórbida, ¿sí? Ponemos el ejemplo de lo que es el perímetro braquial. Se utiliza una cinta métrica. ¿Cómo se mide el perímetro del brazo? ¿Qué resultados nos aporta? ¿Qué pasa en caso de que exista desnutrición, en caso de que exista obesidad? ¿Qué sucede en caso de que el trofismo se encuentre conservado? ¿Cuál es el valor normal? ¿Cuáles son los valores no deseados? ¿Sí? A eso hacemos referencia. Cuando hablamos de evaluación bioquímica, de la misma forma, lean la rúbrica. Menciona y describe por lo menos 7 indicadores bioquímicos que permiten determinar la prevalencia de diversas carencias de vitaminas y minerales. Hace referencia a por lo menos un ejemplo de cada indicador bioquímico y su aplicación en la práctica clínica. ¿Sí? Un indicador bioquímico de vitaminas y minerales. Yo quiero saber cuáles son las concentraciones de retinol en mi paciente. ¿Qué examen bioquímico realizo? ¿Cómo se llama ese examen bioquímico? ¿Cuáles son los valores que me aporta ese examen bioquímico? Cuando yo considero normal, cuando yo considero que se encuentran alterados. Por ejemplo, el examen para la medición de retinol se denomina así. ¿Qué mide? Mide las concentraciones séricas de cortisol. ¿Cómo se mide? Se utilizará lo que es una muestra de sangre arterial, venosa, suero, plasma, etc. ¿Cuáles son los valores? Este es el valor normal. Si es que existe disminución, significa esto. Si es que existe incremento, significa esto. Listo, así de cortito. No vamos a llenar la infografía de un texto grandísimo. ¿Sí? Yo les recomiendo que ustedes busquen información de los indicadores bioquímicos en la página de la Organización Mundial de la Salud. ¿Sí? Ahí van a poder encontrar los indicadores bioquímicos. Hay una gran cantidad de estudios sobre desnutrición, infantil especialmente. Entonces, en esta misma página ustedes encuentran los artículos sobre los marcadores bioquímicos usados con mayor frecuencia para determinar, en este caso, las carencias de vitaminas y minerales. ¿Listo? Hablamos de dietas hospitalarias. Menciona y describe a detalle los diferentes tipos de nutrición hospitalaria y hemos visto cuáles son, ¿no? Sus principales características. Por ejemplo, ¿cuál es la característica de la dieta hipolipídica? ¿Cuál es la concentración de carbohidratos? ¿Cuál es la concentración de proteínas? ¿Cuál es la concentración de lípidos? ¿Listo? Sus principales características y menciona por lo menos 5 indicaciones detalladas por tipo de dieta, explicando de manera lógica y fisiopatológica el porqué del uso e indicaciones de estas, basándose en los ejemplos elegidos. Por ejemplo, dieta con restricción proteica. En este caso pongo como ejemplo la dieta hiperproteica. En pacientes con preeclampsia. ¿Por qué en una persona con preeclampsia utilizo una dieta hiperproteica? Voy a explicar primeramente
¿Cuál es la característica de este tipo de dieta? La dieta hiperproteica se caracteriza porque el aporte de proteínas al día es tantos o supera tal valor. El aporte calórico de esta dieta es de 1000 y tantas kilocalorías. Listo. ¿Sí? ¿Cuál es la importancia de las proteínas en nuestro organismo? Se encargan de mantener la presión coloidosmótica, por ejemplo. Listo. Fisiológicamente. Fisiopatológicamente, voy a relacionar con el ejemplo que yo he escogido. En este caso, preeclampsia. ¿Qué sucede en una preeclampsia? Para eso tienen que investigar un poquito, ¿no? ¿Qué es? Una preeclampsia existe lo que es una gran cantidad de pérdida de proteínas a través de la orina. Una de las manifestaciones frecuentes en este tipo de pacientes es una proteinuria de 24 horas excesiva. Debido a la pérdida de proteínas que presenta mi paciente, existe edema. ¿Por qué existe edema? Fisiopatológicamente. Porque existe lo que es una alteración de la presión coloidosmótica. El tipo de proteína que se pierde más es la albúmina. Entonces, como mi paciente está perdiendo gran cantidad de proteínas por la orina y eso está afectando la presión coloidosmótica, yo sé que el tipo de dieta que mejor se adapta a esta paciente es la dieta hiperproteica. ¿Sí? Estamos justificando el por qué fisiológicamente y fisiopatológicamente el uso de este tipo de dieta. El último punto, grupos alimenticios. Proporciona ejemplos de tipos de alimentos que conforman los diferentes grupos alimenticios. Basándose en la literatura médica, ojo, no quiero que se basen en revistas de gastronomía, ¿sí? Mínimamente 10 tipos de alimento por cada grupo alimenticio. Entonces ustedes dentro de su infografía colocarán lo siguiente. Por ejemplo, hablamos de proteínas. Hemos hablado mucho de proteínas. ¿Qué tipo de alimentos forman parte de las proteínas? La soya, las lentejas, el pollo, el jamón, por ejemplo, el salame, el maní, las arvejas, pistachos, el bacalao, la merluza, las almendras, los garbanzos, etc. Proteínas de origen vegetal. Les pongo otro ejemplo. Hablamos, en este caso, a ver, de carbohidratos. Hacemos lo mismo prácticamente. ¿Sí? Ejemplos de carbohidratos. Las frutas, por ejemplo, los mismos, ¿no? Frijoles que se consumen en la dieta. ¿Qué tipo de carbohidratos más podemos encontrar o cuáles son sus fuentes, ¿no? Por ejemplo, el azúcar, la miel, el almidón, el consumo de tubérculos, etcétera. ¿Sí? A eso se refiere el último punto. ¿Está claro, doctores? Si ustedes cumplen, entonces con esta parte que hace referencia sobresaliente, tendrán sus 20 puntos. Si no cumplen con estos criterios, bueno, su nota será mucho más baja, ¿no? ¿Qué más, doctorcitos? Doctor, Doctor, una pregunta. Cuando pide los tipos de alimentos, ¿es tipos de alimento para cada dieta o especificar al Para inicio cada varios grupo, tipos? el último punto, ¿verdad? Este Sí, último punto. Proporciona ejemplos de tipos de alimentos que conforman los diferentes grupos alimenticios, no dietas, grupos alimenticios. Carbohidratos, proteínas, grasas saturadas, poliinsaturadas, etcétera. ¿Sí? Pueden hacer referencia a los diferentes tipos de alimentos que forman parte de los 6 grupos alimenticios principales. ¿Sí? No dietas. Estamos hablando de grupos alimenticios. Por eso el ejemplo. ¿Qué alimentos forman parte de proteínas? ¿Qué alimentos forman parte de carbohidratos?
¿Sí? Sí, doctor. O sea, a lo que me refiero es, si nosotros hablamos, por ejemplo, de una dieta corriente y ponemos su aporte de proteínas, carbohidratos, lípidos, en esa misma dieta tenemos que poner de cada alimento los tipos, No, es los mejor que lo ejemplos. realicen así, de forma separada. ¿Sí? Medidas antropométricas, marcadores bioquímicos, dietas y grupos alimenticios. ¿Listo? Porque si ustedes van a tratar de querer reunir toda la información dentro de un documento, vamos a decir, pequeño, va a ser completamente desordenado, ¿sí? No queremos eso. Porque si va a estar desordenado, entonces lo más probable es que también tenga una calificación mala. Así en orden, doctores, agrúpenlos tomando en cuenta estos grupos, ¿no? Está bien, doctor. Gracias. ¿Algo más? Sí, doctor, respecto a las dietas hospitalarias, ahí dice, menciona por lo menos 5 indicaciones detalladas por tipo de dieta. O sea, Ajá. como 5 enfermedades o sea, la dieta, cómo actúa en esas, más o menos así. Por ejemplo, supongamos, hablamos de dieta, a ver, hiperproteica. Voy a escoger 5 indicaciones en las cuales otorgo la dieta hiperproteica a mi paciente, ¿sí? Y las voy a justificar, tomando en cuenta la fisiología y la fisiopatología. De cada una de las 5 tienen que estar justificadas a través de la fisiología y la fisiopatología. Sí, se comprende. El ejemplo que les he puesto de preeclampsia, la voy a justificar fisiológicamente cuál es la función de la proteína en nuestro organismo. Y fisiopatológicamente, preeclampsia, ¿qué es lo que sucede en la preeclampsia? Pérdida de proteínas, alteración de la presión coloidosmótica, proteinuria o albuminuria. Y eso justifica el uso de esta dieta en esta patología. Para todas las patologías que ustedes van a poner como ejemplos, tiene que estar justificado esto. Y doctor, ¿cómo haríamos, ejemplo, ¿no? En la dieta corriente o no se la toma en cuenta en este caso? Bueno, en este caso, la dieta corriente forma parte de la dieta de progresión, doctor. ¿Sí? La dieta corriente, como les había mencionado, es la dieta normal, común y corriente. Forma parte de la dieta de progresión. Tiene que hablarme en este caso de la dieta de progresión. ¿Sí? ¿Cuál es la indicación de la dieta de progresión? Pacientes que han sido sometidos a procedimientos quirúrgicos intestinales. Les he puesto el ejemplo en clases. ¿Qué pasa con las vellosidades intestinales? Se atrofian. Por eso voy a utilizar rehidratación, después una dieta líquida, después blanda, y les he explicado, no les he puesto este ejemplo. ¿Por qué no puedo pasar de una alimentación hídrica a una dieta corriente? Tengo que ir paso por paso para darle al intestino, en resumidas cuentas, la posibilidad de que pueda trabajar nuevamente de manera efectiva. ¿Sí? La dieta corriente forma parte de la dieta de progresión. Tiene que englobar dieta de progresión. ¿Qué más? Ahora sí, ¿está claro? Sí, doctor, gracias. Bueno, eh, ¿cuándo es nuestra clase siguiente? Con ustedes el día viernes, ¿verdad? Mañana, doc. Mañana, doctor. Mañana, doc. Mañana. Bueno, qué belleza. Entonces van a trabajar también para mañana. A ver, este es el grupo A. Les voy a dividir por grupos. Ustedes van a trabajar en grupos realizando el siguiente trabajo. ¿Listo? Bueno, ¿qué es lo que van a realizar en este trabajo? Ustedes tienen que describir fisiopatológicamente cómo es que se presentan o cómo es que se producen los principales síntomas que sugieren alteración cardiovascular. Antes que se me pase, bueno, les divido,
Sí, nunca les he llamado lista, qué raro. A ver, los vamos a dividir por grupos. Abán, Acebo, Argote, Arraya y Barral forman parte del grupo 1. ¿Sí? Barriga, Bilbao, Castellanos, Daza y Encinas forman parte del grupo 2. Ferreira, Flores, Arratia, Flores Navia o Navia, Gamboa y Garay forman parte del grupo 3. Gómez Niño de Guzmán, Gutiérrez Angulo, Gutiérrez Gutiérrez, Gutiérrez Silvestre y José forman parte del grupo 4. Guaita, Hurtado, Ibarra, Loaiza y López forman parte del grupo 5. Luján, Márquez, Martínez, Miranda, Arias y Miranda Fernández forman parte del grupo 6. Miranda, Montaño, Mundocorre, Muñoz y Nilipu forman parte del grupo 7. Orellana, Ortuño, Parco Pérez y Pizarro Rodríguez forman parte del grupo 8. Rivera, Riva, Rocabado, Sánchez y Ticona forman parte del grupo 9. ¿Hay algún estudiante que no esté en lista? ¿Todos están en lista, doctores? ¿Sí? Bueno, Torrejón, Vacaflores, Velarde, Vélez y Zambrana forman parte del grupo 10. Y Zamorano, Silva y Centeno forman parte del grupo 11. ¿Sí? Como es un trabajo grupal, no, a ver, vamos a hacer lo siguiente para que no se compliquen la vida y para que no haya reclamos. Lo vamos a dividir así, ¿sí? Como están observando. Rivera, Moreno, Riva, Rocabado, Sánchez, Ticón y Torrejón forman parte del grupo 9 y Vacaflores, Velarde, Vélez, Zambrano, Zamorano y Centeno forman parte del grupo 11. ¿Sí? Bueno, lo que les estaba mencionando, quiero que realicen mapas mentales de los principales síntomas que sugieran alteración cardiovascular. ¿Sí? Un ejemplo, ustedes se van a reunir, no necesariamente de forma presencial, pueden programar sus reuniones en la misma plataforma Teams. Les indico cómo programar. Se van a la parte de equipos. ¿Sí? Les voy a pedir algo. No programen sus reuniones en el grupo de fisiopatología. Creen su grupo. Ustedes seguramente tienen esto. Equipos y pueden observar todas las materias, ¿no? En la parte superior derecha existe un recuadrito que dice unirse a un equipo o crear uno. Entonces crean uno allí, ¿no? Crear un equipo. Por ejemplo, grupo 2, fisiopatología, grupo A, ¿sí? Y se reúnen de esta forma. Es una modalidad, es una sugerencia. Pueden utilizar WhatsApp, Facebook, Zoom, Classroom, Meet, lo que ustedes deseen para unirse. ¿Listo? Es una sugerencia que yo les estoy haciendo. Y trabajan de esa manera. La misma aplicación Teams, fíjense, en este menú donde están estos 3 puntitos, nos da la posibilidad de descargar aplicaciones. Una aplicación para trabajar en mapas mentales se denomina MindMap. Esta que están viendo acá. ¿Sí? Y si ustedes observan, ¿no? Les dice, bueno, que este tipo de aplicación les permite trabajar de forma conjunta y en tiempo real y les permite compartir esta información que puede ser editable. Entonces, agregan
a un equipo. En este caso agregaremos al suyo de una vez. Listo. ¿No? Este es el grupo de fisiopatología A. Lo vamos a agregar a su equipo. Listo. Pueden trabajar, pueden utilizar esta aplicación, pueden editar los cambios que ustedes vean convenientes. Y como es un trabajo grupal, eso ya depende de ustedes, ¿no? En este caso, bueno, se reúnen, trabajan y el día de mañana lo defienden. Como es un trabajo grupal, la sobrecarga no es grande. Mínimamente, doctores, les voy a pedir 7 síntomas que sugieran alteración cardiovascular. Como son 5, se dividirán 2-2-2, 2-2-3, algunos grupos que son 6 de la misma forma, ¿no? Para que cada uno trabaje. Recuerden lo que hemos visto en semiología y lo que hemos visto en fisiopatología. Ya sabemos qué es un síntoma. No cometan el error que muchos de sus compañeros han cometido. Muchos de sus compañeros, por ejemplo, me han mencionado, ¿no? Doctor, yo he encontrado tal síntoma. ¿Qué síntoma ha encontrado usted? Insuficiencia cardíaca. Ese es un diagnóstico, es un síndrome. ¿Listo? Con síntomas hacemos referencia a lo que es el dolor precordial, a la disnea, a la fatiga, bueno, una gran cantidad. Entonces, el día de mañana, doctores, ¿qué es lo que yo voy a hacer? ¿Sí? Esto vale en notas, son 20 puntos. Yo voy a ingresar a mi lista, ¿sí? Y voy a pedir a una persona que defienda por grupo. Por ejemplo, del grupo 1 defienda al azar, ¿sí? Defienda, yo qué sé, Juan Pérez. Entonces Juan Pérez nos comparte su mapa mental y nos explica. ¿Listo? Yo le voy a dar un síntoma. Dígame cómo se produce la angina. Listo, y me va a explicar, ¿no? La angina etiológicamente tiene como causa lo que es una disminución del flujo sanguíneo. ¿Sí? Si queremos profundizar un poquito más en la etiología, es debido a la presencia de placas de ateroma con mayor frecuencia. Esto reduce la perfusión y la irrigación en una porción de la estructura cardíaca. Etiología. Pasamos a la parte de la patogenia. ¿A qué induce ese tipo de reducción del calibre del vaso? Induce una serie de modificaciones bioquímicas, como por ejemplo existe lo que es una alteración del metabolismo. Pasa de ser aerobio a ser anaerobio. Y existe lo que es la formación, por ejemplo, de ATP. ¿Cómo se forma el ATP? ¿Qué es lo que sucede con el ATP? Posteriormente da la formación de ácido láctico. Posteriormente se forman lo que son bradicininas. Y estas son responsables. Les estoy resumiendo. Quiero que me expliquen así, ¿no? Etiología, patogenia. En patogenia hacemos referencia a los cambios funcionales, bioquímicos, si es que existen, y cómo se produce este tipo de alteración. Les pongo otro ejemplo. Hablamos, a ver, de bradicardia, taquicardia, que son diagnósticos. El paciente, ¿cómo hace referencia a la bradicardia y taquicardia? Palpitaciones. Entonces me dirán, otra manifestación clínica que sugiere alteración cardiovascular son las palpitaciones. Las palpitaciones generalmente traducen alteraciones de la frecuencia cardíaca, como bradicardia, como taquicardia. ¿Cómo se produce la taquicardia? Para empezar, ¿qué es taquicardia? ¿Sí? Me hablarán de la etiología de la taquicardia. Me hablarán de qué sistema se encuentra, en este caso, relacionado con incremento de la frecuencia cardíaca, disminución de la frecuencia cardíaca. Me dirán, el sistema nervioso simpático se encarga de esto, el sistema nervioso parasimpático se encarga de esto. ¿Cómo se activa el sistema nervioso parasimpático para producir alteraciones de la frecuencia cardíaca? Me hablarán, existe alteración de vasoreceptores, de quimiorreceptores en respuesta a este tipo de estímulos. Por eso encontramos en estos pacientes taquicardia. Y así, doctores,
para los 7 síntomas que sugieran alteración del sistema cardiovascular. ¿Sí? Mañana esto lo defienden en tiempo real. ¿Listo? Si hay alguna persona que no haya trabajado, ¿sí? Me avisan por un chat privado y me dicen, tal persona, doctor, no ha trabajado, no ha aparecido. Y listo, le ponemos 0 a esa persona y no lo tomamos en cuenta para la defensa, cosa que no les perjudique en la defensa que van a realizar el día de mañana. ¿Listo? ¿Se entiende, doctores? Obviamente todos los estudiantes del grupo van a tener la oportunidad de defender a su compañero representante que nos va a exponer esto. ¿Sí? Va a ser al azar. Así que es importante que trabajen en esto, doctores. Sobre el tiempo, a todos los grupos se les ha dado prácticamente el mismo tiempo. ¿Sí? A algunos se les ha pedido incluso que trabajen en las 2 horas de clases para que defiendan la siguiente. ¿Sí? Entonces, sobre el tiempo no debería haber ningún tipo de inconveniente. Trabajo de investigación, doctores. Tienen los libros de consulta. Les he pasado lo que es el libro de McPhee, les he pasado los libros de Harrison y también tienen el libro de semiología de Argente que lo he vuelto a subir y ahora pueden descargarlo para estudiar también esto. ¿Sí? ¿Algo más? ¿Alguna duda hasta acá? Doc, una pregunta cortita. Al decirnos que hagamos los síntomas, ¿ya no consideramos signos dentro de las manifestaciones clínicas? Para aclarar un poco. Pueden considerar también signos. Ok, ¿Sí? gracias. Pueden considerar, no hay problema. ¿Qué más? A ver, Sergio, tenía otra pregunta. Adelante. Doc, el tema del libro de la gente todavía no puedo abrirlo, no me deja. ¿Qué libro? Los demás sí he podido abrir, pero el otro no descarga, pero no abre. ¿Qué otro libro, Vanessa? El de Argente, Doc. El de Argente lo he subido ayer nuevamente, a ver si pueden descargarlo. ¿He intentado ahora? Ahora, Doc, no. Lo he intentado no les digo, después de el día de ayer lo he vuelto a subir, lo he descargado y se abre con normalidad, ¿no? Así que hagan la prueba, a ver. Si no se puede descargar, probablemente sea, no sé, algún defecto en su archivo o en su computador o probablemente no se haya descargado de forma completa, ¿no? ¿Qué más, doctores? Nayeli, tiene otra pregunta, adelante. Doctor, yo por si acaso igual no lograba abrir el PDF de semiología de Argente, pero descargué otro y ese se lo puedo pasar al grupo y levanté la manito porque pensé que teníamos que defender el caso clínico que usted nos dijo que hagamos. Enseguida van a defender el caso clínico. ¿Sí? Sí. ¿Algo más, doctores, sobre este punto? ¿Les ha quedado todo claro? Yesid, Ludwig, Doctor, Ricardo, Sharon. Perdón. Adelante, Yesid. Marco, le estaba. Marco, adelante. Sí, la bibliografía que vamos a ocupar solo son de los textos que nos dijo, ¿verdad? Pueden utilizar cualquier tipo de bibliografía para defender su trabajo de mañana. ¿Sí? Ya, doctor, gracias. ¿Algo más? ¿Alguien más? Los demás, a ver, Marifé, Nayeli, Sharon, Ricardo. ¿Nada? Bueno, comenzamos entonces. ¿Alguno de ustedes que haya realizado el trabajo que les he mencionado? A ver, voy a bajar sus manos. ¿Sí? ¿Alguno de ustedes? A ver, Carla María José, adelante. ¿Me escuchó? Sí, te escucho. Bueno, en cuanto a lo que es el tipo de alimentación o dieta adecuada para un paciente prematuro con peso de 1000 gramos con atresia y fístula traqueoesofágica, a mi parecer la alimentación debe ser primordialmente por vía parenteral con soluciones de lípidos, aminoácidos, glucosa, ya que gracias en sí al problema de la patología, porque estamos hablando de la atresia cuando el esófago está dividido en 2 secciones y
y la fístula traqueoesofágica, mencionando lo que es la conexión con el esófago y la tráquea. Entonces, gracias a la incapacidad de la alimentación se debe dar por esta vía. Pero viendo también el peso, después de que pasen lo que son los factores de riesgo mientras estamos administrando por vía parenteral, se debe realizar lo que es la gastroctomía para poder ayudar a que el paciente prematuro pueda aumentar de peso y también para que se dé la posterior a la anastomosis de lo que es el esófago y así poder realizar lo que es una dieta normal para el niño, bueno, para el recién nacido, con respecto a lo que es la leche materna, básicamente. Listo, Carla, gracias. A ver, adelante, Marco. Sí, doctor, hice como un documento Word, si quiere lo puedo compartir, así me guío No, mejor. solamente menciónenos, por favor. Ya, de acuerdo. Entonces, en el caso que usted nos dio, es un prematuro o sea, que pesa 1000 gramos, tiene una atresia y fístula traqueoesofágica. Hablando de esas dos patologías, hay que tomar en cuenta que la atresia es básicamente cuando el esófago se estrecha o termina en un extremo ciego, lo cual no va a conectar con el estómago en sí. Y la fístula es como una conexión entre el esófago y la tráquea, y esto va a conducir a los pulmones. Por ende, cuando se mete alimento por vía oral, pues, bueno, esto ocasionaría lo que sería una tos o regurgitación, como también el ingreso de saliva puede ocasionar todas estas cosas, ¿no? Yo diría que, según a lo que leí, sería por 2 vías, pero hay una excepción en una. En la que yo más estoy de acuerdo es la vía intravenosa o la vía parenteral, ¿no? Porque básicamente estas anomalías se necesita cirugía para su mejoramiento, por así decirlo. Y otra vía sería la sonda de alimentación, que sería la enteral, que esta sería hacia el estómago para su nutrición. Pero esto hay que tomar en cuenta ya que este es prematuro. Y los prematuros, pues, por ende, pueden perder más agua a través de la piel o vía respiratoria que los bebés nacidos a términos. Y aparte que los riñones de un bebé prematuro, pues, no han crecido lo suficiente para controlar los niveles de agua en el cuerpo. Así que yo usaría la dieta hídrica, pero según bibliografías que leí, hay una dieta para prematuros que se llama sistemas 2 en 1, que es la bolsa cero o de inicio, que actualmente se dispone de un sistema conocido como una bolsa que básicamente tiene 2 cámaras que están listas para usarse, una de glucosa y otra de aminoácido, que se unen al momento de su administración. Eso sería, doctor. Listo. Adelante, a ver, Ricardo. ¿Dónde está Ricardo? Sharon, adelante. Sí, doctor. ¿Se me escucha? Sí, adelante. Ya. Bueno, como ya lo explicaron mis compañeros, no se podría dar una alimentación por vía oral porque prácticamente el esófago no está conectando con el estómago. Entonces, lo que yo investigué es que se puede dar una alimentación enteral a través de una sonda. Por ejemplo, lo que mencionaban antes mis compañeros por una gastroctomía podría ser también. Ahora, según el tipo de aporte calórico, yo encontré en algunos documentos que un recién nacido y que todavía es prematuro tendría que tener un aporte de kilocalorías entre 40 a 60. Y que, por ejemplo, los aminoácidos se tienen que dar desde el primer día de vida, pero tiene que ser alrededor de 1,5 gramos por kilogramo peso. Y se puede ir subiendo de a poco según pasen los días hasta 3,5 gramos por kilogramo peso al día. Eso para que ayudar al bebé a que crezca ya que ha nacido prematuro y es bajo peso. También nos dice que tenemos que darle hidratos de carbono ya que es la principal fuente de
nutrientes que va a tener el bebé. Y eso nos dice que hay que tener cuidado. En el primer día de vida se puede dar aproximadamente 45 miligramos de esta solución por decilitro, y que se puede ir subiendo después hasta 6 a 12 gramos por kilogramo peso al día. No se puede dar mucho más, pese a que es la principal fuente, ya que podríamos causar hiperglucemia en el recién nacido. Entonces hay que ir subiendo de a poco y según lo vaya requiriendo el bebé. Se puede calibrar esto haciendo el estudio. Estos hidratos de carbono, por ejemplo, se van a introducir al recién nacido a través de una infusión glucosada, así se llama. Y ahora para los lípidos, dice que se administran en emulsiones lipídicas y se tienen que dar ácidos grasos esenciales para prevenir su deficiencia. Por ejemplo, del ácido linoleico, que yo he investigado que se debe dar alrededor de o mínimamente 0,25 gramos por día. Y también, como bien lo decían mis compañeros, el recién nacido va a tender a deshidratarse, entonces hay que mantener la cantidad de líquidos hasta unos 160 ml por kilogramo día. Eso sería, doctor. Listo. Y a ver, Nayeli, adelante. Ya, doc. En el caso de este paciente mi prematuro, nombre. Adelante, Nayeli. ya, el paciente prematuro tiene un peso de 1000 gramos, lo cual es un peso bastante reducido para este paciente. Entonces, también sabemos que el paciente tiene atresia esofágica, la cual es una reducción del diámetro del esófago. Por tanto, se puede dar no pueden pasar alimentos sólidos. Sí se pudiera dar un tipo de dieta hídrica, pero también se sabe que el paciente tiene una fístula traqueoesofágica. Entonces, si al paciente se le da una dieta hídrica, puede haber una broncoaspiración del paciente y por tanto el bebé puede morir. Ahora, la única forma de que se pueda arreglar esto es mediante una cirugía, pero el paciente prematuro tiene un bajo peso, entonces no podría resistir la cirugía. Lo que se puede hacer es hacer que el paciente prematuro gane peso y así poder tener la cirugía. ¿Cómo va a ganar el peso el paciente? Esto mediante un tipo de alimentación que es por vía enteral. ¿Por qué he escogido el de vía enteral? Porque la alimentación por esta vía es bastante en cuanto en calorías, en kilocalorías, donde el paciente recibe alrededor de una kilocaloría por mililitro. Entonces, recibe también lo que son compuestos hidrolizados por vía enteral, lo cual se puede hacer por una sonda nasogástrica o también puede ser por una gastrostomía, donde esta es la más recomendada para este tipo de pacientes, ¿no? Entonces se hace una incisión a nivel del epigastrio, entonces se llega al estómago y ahí se puede meter la sonda y así el paciente puede ganar el peso. Eso. Listo. A ver, Marife, adelante. Ya, doctor. Bueno, como mis compañeros mencionaban, el paciente va a tener una fístula y también una atresia gastroesofágica, entonces eso no va a permitir alimentarlo vía oral. Es por eso que yo elegiría la administración vía enteral a través de una gastrostomía, que es básicamente la incisión a nivel del epigastrio, introduciendo una sonda para que a través de esa sonda podamos administrar fórmulas, ya que esta nutrición o esta dieta enteral se hace a través de fórmulas que van a ser glucosídicas, ricas en aminoácidos, también en lípidos, como mi compañera mencionaba, en lípidos esenciales, y también básicamente la hidratación hasta que el paciente pueda llegar al peso ideal, que sería más o menos de 2.900 gramos, ya que nuestro paciente actualmente tiene 1.000 gramos. Entonces, una vez que el paciente haya llegado al peso adecuado, ya podríamos pasar a la parte quirúrgica para corregir lo que sería la fístula y la atresia. Listo. Bueno, algo que ustedes han mencionado dentro de lo que es el estudio de este caso que les había presentado
es que muchos utilizarían lo que es una alimentación de tipo parenteral. ¿Sí? No confundamos lo que es una alimentación de tipo parenteral con una alimentación enteral. ¿Sí? Cuando hablamos de alimentación parenteral, hacemos referencia a lo que es una alimentación por vena. ¿Listo? En este tipo de pacientes probablemente no es lo más recomendado. ¿Sí? Pero según la investigación que ustedes han realizado está bien, ¿no? Existen algunos componentes parenterales que son ricos en aminoácidos, en glucosa, por ejemplo, y en carbohidratos, que me va a ayudar a que el paciente incremente su peso, ¿no? Me quedo con lo que su compañera había mencionado. Uno de los principales problemas de utilizar, por ejemplo, en este caso, en este tipo de pacientes, es que podemos inducir a una serie de complicaciones que no son deseadas, como por ejemplo lo que es una hiperglucemia. ¿Sí? Y vamos a asociar con lo que su compañero nos ha mencionado al inicio de la clase. Debido a este tipo de complicaciones y debido a las características propias de la edad, los riñones no son capaces, podríamos decir, de regular el exceso de líquidos, electrolitos, glucosa, etc. Y producimos complicaciones tremendas en el paciente. Entonces, en este tipo de situaciones, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? ¿Qué es lo que es más recomendable? Y enseguida les voy a presentar otro artículo ya para cerrar esto. Lo que nosotros tenemos que hacer en este tipo de situaciones y lo más recomendable es nutrir al paciente, porque este paciente necesariamente requiere ganar peso. A ver, permítanme un segundito. Hay alguien que tiene su micrófono encendido. Listo. Bueno, les estaba mencionando, ¿no? Si ustedes van a tratar, ya de por sí, ya me adelanto, el tipo de tratamiento que requiere este tipo de paciente es quirúrgico, para que eliminemos ese defecto, ¿no? Lo que es la atresia esofágica y la fístula traqueosofágica. Si yo le voy a dar a mi paciente este tipo de hidratación parenteral que ustedes han mencionado, va a repercutir sobre el funcionamiento intestinal. Va a existir lo que es atrofia de las vellosidades intestinales, como ya les había puesto como ejemplo en la anterior clase, ¿no? En vez de ayudar al paciente, probablemente compliquemos más su estado. Este paciente requiere ganar peso y a través del tipo de alimentación que ustedes han mencionado, va a ganar peso el paciente, pero va a tardar en ganar peso. Además que encontramos otras complicaciones, además de las que ya he mencionado, que pueden comprometer el estado, ¿no? Estamos creando una vía de acceso o una puerta de entrada frente a infecciones probablemente intrahospitalarias. Entonces tenemos que tomar en cuenta una gran cantidad de aspectos en este tipo de situaciones, ¿no? Lo que nosotros tenemos que hacer es utilizar otra vía. Ayer sus compañeros en la noche, bueno, me han hablado de vías que yo desconocía sinceramente, que están totalmente equivocadas. Alguno de ellos me decía, doctor, yo puedo utilizar lo que es una vía central para la alimentación. Y le pregunto, ¿no?, a su compañero, ¿a qué se refiere cuando habla de vía central? Y me dice una vía que se dirija directamente hacia la estructura cardíaca. Eso está totalmente equivocado, ¿no? Ese tipo de procedimientos los usamos en otro tipo de situaciones. Les estaba mencionando, tratamiento, cirugía, pero este tipo de pacientes no van a soportar la cirugía. Esos pacientes se van a morir. Tiene que ganar peso. Y la mejor forma de hacerle ganar peso al paciente es realizando la alimentación por vía enteral. ¿Sí? Si ustedes recuerdan,
En la anterior clase habíamos hablado de compuestos hidrolizados. Se administra este tipo de nutrientes hidrolizados a través de esta sondita que se encuentra directamente conectada hacia la estructura gástrica. ¿Listo? Incluso la leche materna se administra por esta vía. Lo que nosotros preferimos en este tipo de situaciones es justamente eso. Algunos por allí me decían, yo puedo utilizar lo que es una sonda nasogástrica. Está bien, se puede utilizar lo que es una sonda nasogástrica. Pero muchas veces la atresia impide que la sonda se dirija desde la cavidad oral o desde las fosas nasales hacia la cavidad gástrica. Por la atresia, ¿no? Por la disminución del diámetro del esófago. Entonces, el tratamiento más recomendable es la gastrostomía o una yeyunostomía e introducir directamente el alimento a través de esta sonda. ¿Sí? Adelante, Vanessa. A ver, tiene una pregunta. Estaba viendo que lo más conveniente es hacer una gastrostomía y más o menos como nos había dicho que averiguamos el aporte calórico, un bebé prematuro necesita entre 125 a 131 kilocalorías. Entonces se le tendría que dar 6 ml de leche materna porque la leche materna tiene de 70 kilocalorías a 100 kilocalorías y se le tendría que dar cada hora con aproximadamente 21 a 22 veces al día porque su estomaguito de un bebé es entre 6 a 8 ml de almacenamiento. Entonces, para que no exista complicaciones al momento de introducir, lo que sería por el tubo o la sonda en este caso, se le tendría que dar 0,22 de onza o 6 ml cada hora con 10 minutos. Eso. Lo que menciona su compañero, ¿no? Siendo más precisos, que es lo que debemos hacer. Entonces, si ustedes se dan cuenta, doctores, tenemos que tomar en cuenta todo esto. Todo lo que les estoy mencionando. ¿Sí? No solamente nos encargamos de mantener lo que es la hidratación. Como lo que más nos interesa es el estudio del paciente adulto, a ver, les voy a compartir este archivo, ¿sí? Que nos ha compartido uno de sus compañeros del grupo C de fisiopatología. Y bueno, este estudiante me dice, ¿sabe qué, doctor? Nosotros habíamos estudiado y ya el semestre pasado con una de nuestras docentes sobre el tipo de alimentación que tenemos que otorgar a un paciente que presenta pancreatitis, ¿sí? Y bueno, la discusión ha nacido a raíz de que yo le había mencionado a sus compañeros, y creo que a ustedes también, que cuando nosotros tratamos a un paciente con pancreatitis aguda, no debemos realizar este tipo de procedimiento, como en el caso que ustedes han presentado, ¿sí? Les había mencionado que nos vamos a basar en lo que es la reanimación con fluidos, ¿sí? Pero vamos a entender este artículo, así que se los comparto, que probablemente ustedes lo han visto y tenemos que saber interpretar, ¿sí? Bueno, vamos a realizar lo que es una lectura cortita de esto. A ver. Bueno, ese artículo es relativamente nuevo, del año 2018, y justamente hace referencia a esto, ¿no? A una pancreatitis aguda. ¿Qué es lo que nos dice? Las pérdidas sustanciales en el tercer espacio y la depresión de volumen intravascular hipovolemia que llevan a hipoperfusión del lecho esplénico son predictores negativos para la pancreatitis aguda. ¿Sí? Esto, bueno, como ustedes observan, más adelante lo vamos a estudiar, se caracteriza por hemoconcentración y azoemia. Estudios retrospectivos sugieren que la administración agresiva de fluidos durante las primeras 24 horas reduce la morbimortalidad.
La mayoría de las guías actuales proveen directrices para su administración temprana y vigorosa, que es más importante durante las primeras 12 a 24 horas y de poco valor después de este tiempo. Fíjense que en este caso estamos hablando de un estudio que ha sido realizado por la Clínica Mayo. ¿Sí? Como dice, se ha demostrado con esta conducta la disminución de la incidencia de falla orgánica y del score del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y de estadia hospitalaria y en la unidad de cuidados intensivos. Es algo que ya les había mencionado, ¿no? Les había dicho, en un paciente con pancreatitis aguda, el tipo de alimentación, entre comillas, que nosotros tenemos que utilizar es la rehidratación, la reanimación con fluidos. En estos pacientes les había mencionado, en realidad no utilizamos un tipo de dieta específica. La primera orden en estos pacientes es NPO, nada por vía oral. Y nos encargamos de mantener lo que es una reanimación con fluidos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este tipo de pacientes que presentan pancreatitis, lamentablemente, tienden a complicarse con cuadros de shock hipovolémico. Y desarrollan cuadros de shock hipovolémico porque existe la formación de un tercer espacio. Y esto es lo que nos dice este artículo, ¿no? Existe la formación de un tercer espacio. Si hay algo frecuente, utilizamos, por ejemplo, dentro de la práctica clínica, una escala o un score, que se denomina el score de Apache para pancreatitis. Existe lo que es un score de Apache tomográfico, que justamente nos sirve para evaluar, en este caso, lo que es la presencia de líquido peripancreático. Ese es un tercer espacio. Se retiene líquido. Puede ser un exudado, puede ser un trasudado, puede ser sangre. Se retiene líquido en ese espacio donde normalmente no debería existir líquido. Entonces el paciente presenta lo que son datos clínicos en casos graves que sugieren shock hipovolémico. Entonces, para evitar lo que es una mayor alteración clínica del paciente, para reducir la mortalidad, es que debemos emplear durante las primeras 12 a 24 horas lo que es una reanimación con fluidos. ¿Sí? Fíjense lo que dice acá, ¿no? Se recomienda una solución cristaloide balanceada. Aproximadamente 2.000 a 4.000 ml las primeras 24 horas para mantener lo que es una presión arterial media efectiva. Lo que les he mencionado. ¿Listo? Ahora, si ustedes se dan cuenta, la clase pasada les había mencionado, el requerimiento basal de una persona no es lo que nos dice nuestro instructor en el gimnasio, no es lo que nos dice la comadre, lo que han escuchado en la tele, etcétera, ¿no? Lo que ustedes han escuchado alguna vez, 2 litros al día. Bueno, esa es la cantidad de agua que debemos consumir al día, ¿sí? Siempre y cuando consumamos alimentos sólidos. Si ustedes consumen alimentos de forma normal, frutas, desayunan, almuerzan, podríamos decir que su requerimiento basal también va a ser de 3.000 a 3.500 ml, solamente que obtenemos el agua de otras fuentes. Pero nos vamos a olvidar de eso, porque no somos instructores de gimnasio. Somos médicos, ¿no? El requerimiento basal es grande. Recuerden que este tipo de paciente, lo pongo en NPO, no puede consumir alimentos. ¿Recuerdan por qué no puede consumir alimentos por vía oral? Un paciente con pancreatitis. Porque agrava la Va a hacer que exista mayor producción de Agrava el cuadro pancreáticos. clínico, ¿no? Les había mencionado, en un cuadro de pancreatitis. No estoy hablando de un cuadro normal, no estoy hablando de un paciente sano, estoy hablando de un estado de enfermedad, pancreatitis aguda.
Les había mencionado, incluso el consumo de agua, doctores, es capaz de producir enzimas digestivas. El páncreas trabaja más, produce estas enzimas digestivas, y estas enzimas digestivas, les había mencionado, son capaces de autodigerir la estructura pancreática. Palabra clave les había mencionado, autodigestión. Entonces, si yo conozco el proceso fisiopatológico, indicación NPO. Como yo sé que este tipo de pacientes van a formar lo que es un tercer espacio, entonces mi requerimiento basal va a incrementar. Ya no le voy a administrar entre 3.000 y 2.500 ml. Voy a incrementar un poquito más para mantener su presión arterial media, para evitar que mi paciente ingrese en un estado de shock hipovolémico. ¿Listo? Ahora, la discusión con sus compañeros del grupo C, este debate, inicia a raíz de que su docente les había presentado este archivo y les había dicho que todo paciente con pancreatitis aguda debe recibir nutrición enteral. ¿Sí? Y no es así. Si ustedes recuerdan lo que hemos visto en dietas, les he mencionado NPO en pacientes con pancreatitis. Podemos utilizar incluso lo que es un tipo de dieta que se denomina protectora ileopancreática. Entonces vamos a entender qué nos quiere decir esto. En la última década, el soporte nutricional se ha convertido en uno de los puntos claves en el tratamiento de la pancreatitis aguda, principalmente de la pancreatitis aguda grave. ¿Sí? Listo. Principalmente de la pancreatitis aguda grave. Hay indicación de nutrición especializada desde el ingreso, siendo de elección la nutrición enteral sobre la nutrición parenteral total, administrada de forma precoz. Se recomienda la utilización de dietas poliméricas en las que están presentes los 3 nutrientes básicos: proteínas, hidratos de carbono y grasas, acompañados de líquidos claros. La nutrición parenteral total es más cara, más riesgosa y menos efectiva que la nutrición enteral en pacientes con pancreatitis aguda y se reserva como segunda línea. ¿Sí? Ahora, fíjense, ¿no? Bueno, nos dice acá, en la pancreatitis leve, sin falla orgánica o necrosis, puede iniciarse nutrición enteral desde el ingreso, con dieta blanda o sólida, baja en grasas, en ausencia de dolor intenso, náuseas, vómitos e ilio, sin esperar normalización de los niveles de enzimas pancreáticas. Es segura y está asociada con estadia hospitalaria más corta en comparación con dieta de líquidos claros, avanzando lentamente a dieta sólida. ¿Qué es lo que quiere decirles esto? Que en este tipo de pacientes que han sido diagnosticados con una pancreatitis leve, donde sus enzimas pancreáticas no se encuentren muy incrementadas, donde el paciente sienta alguna molestia, pero no perciba dolor, no tenga náuseas, no tenga vómitos, yo puedo utilizar lo que es una dieta protectora ileopancreática. ¿Sí? Pero si mi paciente tiene dolor intenso, tiene náuseas, tiene vómitos y las enzimas pancreáticas se encuentran elevadas, lo mejor es, en este caso, el tipo de reanimación con fluidos. Dieta parenteral total, nutrición parenteral total, por vena. ¿Sí? Este párrafo nos dice que es mejor utilizar en casos leves una dieta ileopancreática protectora a diferencia de una dieta de progresión. ¿Sí?
Y ahora observen, ¿no? Dicen la pancreatitis aguda, intolerancia a la vía oral, o cuando se agravan los signos clínicos de la pancreatitis aguda con la nutrición enteral, está indicada la nutrición parenteral total. Es algo que ya les había explicado también. Yo les había mencionado, ¿no? Personalmente, yo no iniciaría con nutrición enteral, porque tenemos que entender qué es lo que pasa desde un aspecto fisiológico. Si yo le introduzco a mi paciente lo que es nutrición enteral a través de una sonda, también voy a promover a que exista la formación de enzimas digestivas. Probablemente no en gran cantidad, pero sí van a existir. Y puede ser contraproducente. En vez de que yo ayude a mi paciente, puede ser que termine, en este caso, progresando la enfermedad y ocasionando mayor daño. ¿Sí? Ahora observen, por ejemplo, aún así se recomienda mantener una mínima perfusión de nutrición enteral para preservar el efecto trófico de la mucosa intestinal. ¿Listo? Puede iniciarse en los primeros 3 a 5 días cuando mejoran los síntomas y los marcadores inflamatorios por sonda nasoyeyunal, que es mejor que la nasogástrica, pues disminuye la secreción pancreática. Previene el riesgo de traslocación bacteriana del intestino al páncreas e infecciones. Fíjense que existe lo que es una gran cantidad de complicaciones cuando utilizamos este tipo de vía para nutrir a nuestro paciente. Ahora, ¿qué es lo que yo les recomiendo, doctores? Y es la recomendación que les he realizado a sus compañeros de este grupo. No debemos confundir términos. Tenemos una pancreatitis aguda, que puede ser leve, que puede ser moderada, que puede ser grave. Tenemos una pancreatitis aguda, la cual puede presentar complicaciones en un periodo corto de tiempo, como por ejemplo la hemorragia, la necrosis o una combinación de ambas, que recibe el nombre de pancreatitis necrohemorrágica. ¿Sí? Cuando existen este tipo de complicaciones, el tiempo de estadía del paciente en el ámbito hospitalario se incrementa. Yo sé que mi paciente tiene que comer, ¿sí? Si no va a existir atrofia de lo que es el intestino. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Tengo que observar la respuesta que tenga mi paciente. Vamos a razonar un poquito, ¿sí? Y recordar, realizar retroalimentación. Tengo un paciente que ha sido diagnosticado con pancreatitis porque presenta una epigastralgia, un dolor de tipo urente a nivel del epigastrio, que es tolerable, ¿sí? El paciente describe su dolor, por ejemplo, en una escala de 5. El paciente se lo ve tranquilo, el paciente no presenta náuseas, el paciente no presenta vómitos. Realizamos el control de sus enzimas pancreáticas y resulta que sus enzimas pancreáticas se encuentran ligeramente elevadas. ¿Sí? ¿Qué tipo de dieta podríamos otorgar en estos pacientes? Una dieta enteral blanda. No, a ver, nos vamos a olvidar de la vía. ¿Qué tipo de dieta podríamos utilizar? Todos los datos son importantes. El paciente no vomita, tiene buena tolerancia a la vía oral. Todos los datos son importantes. ¿Podríamos utilizar la vía oral para alimentar a este paciente? ¿Sí? Sí. Sí. ¿Por qué no enteral? ¿Para qué? Nuestro paciente tolera bien la vía oral. ¿Para qué lo vamos a someter a un procedimiento quirúrgico para abrirle el abdomen e introducirle una sonda? Tolera bien el paciente la vía oral. Es un tipo de pancreatitis aguda leve. ¿Sí? Voy a utilizar la vía oral. ¿Qué tipo de dieta? Ya sabemos la vía. Blanda. No. ¿Qué tipo de dieta, doctor? Con dieta blanda estamos haciendo referencia a la textura. Nada más. Una protectora y la pancreática. Por ejemplo, miren, les voy a poner. Si ustedes me dicen dieta blanda, para mí es una gelatina. Y puede ser carne triturada. Hacemos referencia a la contextura del alimento con dieta blanda. ¿Sí?
Una manzana puede ser una dieta blanda, en forma de papilla. Dieta, ¿qué decías, doctora? Protectora ileopancreática. Una dieta protectora ileopancreática. Listo. Baja en grasas, baja en proteínas, etc. Supongamos que este paciente ha ingresado con un cuadro doloroso, dolor intenso, insoportable, irradiado hacia la región lumbar del lado izquierdo. El paciente presenta estado nauseoso que llega al vómito, intolerancia para la vía oral. Pero resulta que sus enzimas pancreáticas se encuentran elevadas, en este caso, de la misma forma. Vamos a decir, existe una leve elevación de las enzimas pancreáticas. ¿Qué hacemos en él? ¿Utilizamos la vía oral o utilizamos otro tipo de vía para tratarlo? Sería la vía parenteral. Podemos realizar en este tipo de caso lo que es una nutrición parenteral total. Listo, excelente. Vamos a evitar el uso de la vía oral en este tipo de individuos. Ahora, probablemente ustedes se pregunten por qué no utilizamos la vía enteral. ¿Listo? Les pongo el siguiente ejemplo. ¿Alguna vez se han puesto a preguntar o se han preguntado por qué vomitan cuando tienen gastritis? ¿Por qué vomitan cuando presentan gastroenteritis? ¿Por qué vomitan cuando tienen hepatitis? ¿Por qué existe un estado nauseoso en una pielonefritis? Fíjense, les voy a colocar este ejemplo. Tenemos un paciente con pielonefritis, inflamación renal. El paciente tiene náuseas. Y en casos rarísimos, el paciente puede vomitar. Y si ustedes recuerdan lo que hemos visto en nuestras clases de semiología, el vómito es característico de alteración digestivo gastrointestinal. ¿Qué tiene que ver en este caso el riñón con el sistema digestivo gastrointestinal? Absolutamente nada. Pero en caso de una pielonefritis, el paciente es capaz de vomitar. Es raro, pero puede llegar a vomitar. Es frecuente el estado nauseoso. ¿Alguna vez se han preguntado por qué un paciente con infección urinaria presenta este tipo de manifestaciones? ¿No? A ver, fisiología, recuerden. Sistema nervioso autónomo. ¿Qué tiene que ver el sistema nervioso autónomo con estas estructuras? Se activa el área postrema. En este caso existe lo que es activación del sistema nervioso autónomo, ¿sí? Y cualquier tipo de estructura que se encuentre inervada por el sistema nervioso autónomo, especialmente estructuras gastrointestinales, digestivas, o que se encuentran contenidas en el abdomen, se inflama, se distiende y activa este sistema. Y se envían señales aferentes hacia lo que es el centro del vómito. Cuando ustedes sufren de una gastritis, vomitan. ¿Por qué? Porque se ha inflamado su estructura gástrica, se ha distendido la estructura gástrica y esa distensión está estimulando al sistema nervioso autónomo. Se envían señales aferentes hacia el centro del vómito y depende de la intensidad del estímulo, ustedes presentan náuseas o vómitos. Cuando sufren de una hepatitis, lo mismo. No tiene que ver nada con el estómago, pero está inervada por el sistema nervioso autónomo. Se distiende el hígado debido a la inflamación, se envían las mismas señales hacia el centro del vómito y vomitan. Lo mismo sucede cuando tienen una enteritis, una inflamación intestinal. Se inflama el intestino, se encuentra inervada por este sistema, se envían estas señales hacia el centro del vómito y el paciente, dependiendo de la intensidad del estímulo, presenta náuseas o vómitos. Lo mismo con los riñones, se encuentran inervadas por lo que es este sistema, se distienden. En este caso el estímulo no es tan intenso,
pero un paciente con pielonefritis presenta un estado nauseoso. ¿Qué quiero decirles con esto? Mi paciente tiene pancreatitis. Mi paciente se encuentra vomitando, rechaza la vía oral. ¿Qué pasa si yo realizo en este tipo de paciente una nutrición enteral? Le voy a otorgar a mi paciente lo que son alimentos por vía gástrica, ¿sí? Voy a distender lo que es la estructura gástrica y va a enviar señales hacia lo que es el centro del vómito y va a ocasionar mayores vómitos en el paciente. ¿Yo qué haría en este tipo de situación? Inicio con nutrición parenteral total para evitar este tipo de situación. Lo mantengo a mi paciente durante una semana así, ¿sí? Sin nada de consumo de alimentos por vía oral, pero siempre manteniendo lo que es una adecuada cantidad de fluidos para evitar que mi paciente se deshidrate, para evitar que mi paciente ingrese en un shock hipovolémico, etc. Que ya les he mencionado. Después de esa semana, bueno, le voy a realizar una valoración exhaustiva y supongamos que ya está mi paciente asintomático, ya no le duele, ya tiene tolerancia a lo que es la vía oral, hemos intentado con un poco de agüita y le doy de alta, váyase a su casa. Las enzimas pancreáticas se encuentran elevadas un poquito, pero a diferencia del cuadro inicial, mi paciente ha evolucionado de manera favorable. ¿Qué tipo de dieta le otorgarían ustedes a este paciente cuando le envían a su casa? Hemos pasado de una nutrición parenteral total a qué tipo de dieta. Ya empezaría una dieta progresiva, doctor. Una dieta progresiva, listo. Y vamos a asociar con otro tipo de dieta. Dieta progresiva, ¿baja en qué? Protectora Lípidos. Una Para dieta pillar progresiva, en este caso, lo que es hipolipídica o también denominada lo que es protectora pancreática. Listo. ¿Sí? Estamos asociando ya los tipos de dieta. Pero supongamos que lamentablemente mi paciente ha presentado complicaciones. Una pancreatitis aguda necrótica, una pancreatitis aguda hemorrágica o una combinación de ambas, una pancreatitis aguda necrohemorrágica. Fíjense, ¿no? Lo que dice acá, 3 a 5 días. Yo voy a tener ese tiempo todavía para actuar. Después de 5 días no ha existido mejoría y yo quiero evitar que exista atrofia intestinal. Mi paciente, he llegado a tener pacientes que han estado internados un mes en terapia intensiva. Imagínense con pancreatitis. Si yo lo voy a mantener a mi paciente internado un mes, en este caso, ¿será recomendable la nutrición parenteral total? Es la menos recomendable, porque va a empezar a presentar el paciente alteraciones intestinales. Para evitar ese tipo de alteraciones intestinales, debido a la gravedad del cuadro, debido, por ejemplo, a lo que es un mayor tiempo de estadía, ¿qué tipo de dieta recomendaremos en esto? En este caso. Doctor, ya no sería una dieta parenteral total, sino solo parcial, pero también deberíamos estimular con una dieta enteral mínima para que no se Listo, atrofie. ¿no? En este caso, nutrición enteral mínima, justamente por lo que les he mencionado. Vamos a introducir alimento directamente hacia lo que es su aparato gastrointestinal, pero mínima, en una cantidad mínima, fraccionada, por ejemplo, varias en el día. ¿Sí? ¿Por qué tiene que ser mínima? Porque yo voy a evitar esto que les he mencionado, que es la distensión gástrica o incrementar lo que es la distensión intestinal para evitar que exista lo que es una producción de hormonas y enzimas digestivas. Listo. Y no me voy a olvidar de lo que es la nutrición también parenteral total. La puedo asociar con esta, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, este artículo, doctores, no me quiere decir que en todo paciente con pancreatitis aguda es indicada la nutrición enteral. En aquellos casos donde se agrava el cuadro de una pancreatitis aguda, utilizamos de preferencia lo que es nutrición enteral, cuando sabemos que su tiempo de estadía va a ser prolongado.
o cuando nuestro paciente se encuentra en unidad de cuidados intensivos. Pero si a ustedes les llega un paciente con pancreatitis aguda, no piensen de forma inequívoca que en este caso, o equivocada, perdón, ¿sí? Que el paciente sí o sí requiere lo que es nutrición enteral. Tenemos que tomar en cuenta varios aspectos que les he mencionado en este caso, que nos van a ayudar a escoger el mejor tipo de dieta, tomando en cuenta siempre los datos clínicos asociados y tomando en cuenta siempre lo que es la gravedad del cuadro. ¿Sí entendido, doctores? Con esto cerramos dietas y nunca más volvemos a verlas. Sí, doc. Claro como Sí, el doc. agua, ¿verdad? Está claro. A mí me hubiera gustado tener un docente así como yo. Listo, doctores. Si no hay preguntas ni dudas, entonces nos despedimos, ¿sí? Para mañana no se olviden entonces trabajar. ¿Listo? No les llamamos lista antes, que siempre me olvido llamarles lista. A ver. Ya nos estamos yendo sin llamarles lista. Entonces recuerden, ¿no? Tomar en cuenta todos estos aspectos, doctores. Absolutamente todos. Para saber qué tipo de dieta se adapta mejor. Y justamente esa era la duda de su compañera, ¿no? Que este docente les había mencionado que todo paciente con pancreatitis. No creo que les haya mencionado eso. Yo creo que ha sido la mala interpretación que le han dado. Pero ahora ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer ante este tipo de situaciones. No tenemos ninguna duda, doctores, por allí, ¿seguros? Bueno, atentos a la lista, por favor. Dame un segundito. Descarga el archivo. Avan. Presente. Acebo. Presente, doctor. Argote. Presente, doctor. Arraya. Presente, doctor. Arral. Presente, doctor. Barriga. Nuestra Barriga. Bilbao. Presente. Llanos. Castellanos presente. Casa. Presente, doctor. Encinas. Encinas presente, doctor. Feira. Ferreira presente, doctor. Flores. Nuestra Flores. Flores Navia. Presente, doctor. Gamboa. Gamboa, presente, doctor. Garay. Nuestra Doctor, Garay. presente, Gómez. Garay. Presente. Garay presente. Gómez presente. Gutiérrez Angulo. Presente, doctor. Gutiérrez. Presente, doctor. Silvestre. Presente, doctor. José. José presente. Su hermano ha sido mi alumno, ¿no, José? Sí, doctor. Las cosas que le habrá contado de mí. Guaita. Presente, doctor. Hurtado. Presente, doctor. Barra. Presente, doctor. Loaiza. Presente, doctor. López. López, presente, doctor. Luján. Luján, presente, doctor. Márquez. Presente. Martínez. ¿Dónde está Martínez? Miranda. Presente, doctor. Miranda Fernández. Presente, doctor. Y está Arias. Miranda Arias. Primero es Arias. Miranda Arias. Presente. Miranda Rebeco. Presente, doctor. Montaño. Presente. Mundo Corre. Presente, doctor.
Muñoz. No está Muñoz. Nilipu. Presente, doctor. Orellana. Presente, doctor. Orellana. Ortuño. Presente, Doc. Perdón, Doc, Parco. Orellana le dijo presente hace un momento. Parco. Presente, doctor Parco. Pérez. Pérez, presente, doctor. Narro. Presente. Rivera. Presente, doctor. Riva. No está Riva. Rocabado. Sí estoy. Presente, doctor. Sánchez. Presente, doctor. Ticona. No está Ticona. Torrejón. Grito, grito. Vaca Flores. Torrejón presente, doctor. Vaca Flores presente, doctor. Velarde. No está Velarde. Vélez. Presente, doctor. Zambrano. No está Zambrano. Doctor Zamorano. Velarde, estoy presente. La compu estaba colgada. Zamorano. Presente. Presente, doctor. Zamorano está. Sí, acá, doctor. Listo. Centeno. Centeno presente, doctor. Listo, chicos. Nos vemos entonces. Que tengan buen día. Chau, chau. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. 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 Doc Velarde.